Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo, con la temática titulada ABC del Fundamento Legal del Accidente de Trabajo. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, life coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy pero muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué rico, de verdad, qué privilegio y qué honor volverme a encontrar con ustedes en esta maravillosa comunidad educativa, la comunidad de investigación de accidentes de trabajo en la que vamos a construir conocimiento, vamos a aclarar conceptos, vamos a aclarar temas claves, esas inquietudes que a veces nos quedan. Entonces, este año vamos a tener cosas muy especiales. Soy Hilda Velasco, abogada, constitucionalista y laboralista. Cualquier duda que tengan, me encantaría leerlos. Me pueden escribir al chat, que voy a estar muy atento a ustedes para saludarlos y para contestarles sus preguntas. Este año nos hemos propuesto una ruta de conocimiento bastante especial. Los voy a ir llevando por 10 temáticas específicamente, donde vamos a empezar. La de hoy son temas conceptuales. Esto es muy importante porque en ocasiones todavía tenemos dudas sobre los tiempos de ley, por ejemplo, para reportar un accidente, el tiempo administrativo que tiene la empresa para hacer un FURAT, los tiempos de investigación y algunos conceptos y palabras claves que debemos conocer y reconocer frente al concepto del accidente. Entonces, vamos a empezar por esto y en las próximas sesiones voy a llevarlos más con el tema casuístico. Vamos a revisar unos casos donde hemos tenido de pronto lecciones aprendidas bastante interesantes. Esto con el fin de que ustedes puedan implementar los planes de mejoramiento que necesiten en sus empresas, que puedan revisar, hacer los ajustes pertinentes para que nunca nos vaya a pasar a nosotros este tipo de accidentes, accidentes que a veces ocurren por distracción. Voy a llevarlos también por temas legales para que conozcamos qué es eso de la causa y de la ocasión del trabajo. ¿Cuál es ese procedimiento legal ante el Ministerio de Trabajo cuando el Ministerio nos hace un requerimiento, cuando nos apertura una investigación de oficio? Entonces ahí les voy a estar explicando qué es esto y qué información nos piden para que siempre, primero la prevención, obviamente, pero si llegase el caso, de una apertura de una investigación, ¿qué debemos tener disponible para no que esto no vaya a pasar a mayores? Mayores que puede ser una sanción administrativa. Voy a llevarlos este año por todo el tema, como les decía, una investigación oficiosa por parte del ministerio, entonces vamos a trabajar este tema administrativo. Voy a llevarlos también a cómo se documentan los indicadores de cumplimiento, los indicadores de estructura, proceso y resultado enfocados al decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, todo enfocado a los accidentes de trabajo. Y hay un tema súper interesante en la sesión número 7 para que tomen nota, para que estén pendientes cuando tengamos esa cita, para que nos encontremos en esta sala. Voy a llevarlos al tema probatorio. ¿Cómo vamos a aplicar todo el tema de las pruebas? ¿Cómo se construyen las pruebas? ¿Cómo se documenta ese informe de investigación de accidentes que yo lo llamo expediente? Y les voy a enseñar a hacer entrevistas. Entrevistas que cuando hagamos la investigación podamos tomar los testimonios de manera asertiva, de manera correcta. Y toda la documentación del informe de investigación. Cuéntenme cómo les parece esta temática, cuéntenme en el chat y desde ya quisiera empezar como a leerlos para que
sepamos qué más quieren ustedes comprender para yo prepararles estos temas. Y para iniciar, ustedes saben, quienes me acompañan ya desde hace algún tiempo en estas formaciones virtuales, que siempre me gusta empezar por una frase que nos conecte. La frase de hoy y que les quiero regalar es la siguiente. Y si tal vez después ya no hay un después, generalmente nos pasa, amigos, que nosotros decimos, después hago esto, después hago esta llamada, después nos vemos para tomarnos el café, después viajo a ese sitio que quiero conocer y después. Y todo lo empezamos a aplazar. No sé si a ustedes les pase, pero generalmente somos procrastinadores. Dejamos las cosas para mañana, dejamos las cosas para después. Y si mañana no hay un después, y aquí quiero dejarles una pregunta para que quedemos con esa reflexión. ¿Ya hiciste esa llamada que tenías que hacer? ¿Ya llamaste a ese ser que tanto amas hoy y le recordaste lo importante que es para ti? No, de pronto no haya un después, el momento es ahora. Y para iniciar entonces, los voy a poner en contexto de cómo vamos a realizar la acción educativa el día de hoy. Entonces los voy a llevar en un momento general, que es conceptualización, palabras claves. Les he señalado en colores diferentes esas palabras conceptuales que debemos tener en cuenta. Siempre cuando leamos un artículo, cuando leamos un documento, intentemos extraer de ellos palabras conectoras, las palabras con las que podemos comprender un poquito más. Y si no conocemos de pronto el concepto o el concepto de una palabra clave, pues tenemos unos recursos de Internet para que podamos también consultar. Lo importante es que no nos quedemos nunca con la duda. Lo importante es que si no conocemos, consultamos, bien sea por la red o bien sea con una persona que nos pueda aclarar esas dudas. Quiero interactuar con ustedes un poquito más. Entonces, en el momento 2 voy a hacer un corte para responder preguntas. Soy consciente que estos temas generan inquietudes. Entonces, cuando sientas la necesidad de escribirme en el chat y hacerme la pregunta, voy a tomar un espacio para ir resolviéndolas. Esto para que al final no queden tantas preguntas y de pronto algunas sin responder. Todas las preguntas son muy importantes. Que si la pregunta en este momento no sé la respuesta, porque también me puede suceder, pues lo que me voy a comprometer es a saber la respuesta, ubicarla y después en otro espacio podemos resolverlas. Y por último, amigos queridos, vamos a tener un espacio para saber cómo vamos a aplicar toda esta información en nuestro sistema de gestión. Obviamente, en un momento vamos a tener también una parte de evaluémonos, esta dinámica tan chévere que nos permite saber y sondear cómo llegamos a este espacio. Y al final de la formación también hacemos una evaluación, no para rajarlos, no es para esto nunca, sino para sondear cómo iniciamos hoy en este momento de conceptualización y cómo terminamos cuando ya hayamos surtido todos los temas de hoy. Entonces, objetivo de nuestra acción educativa, voy a acompañarlos a fortalecer las competencias técnicas y legales de los equipos de trabajo como son el COPAS, equipos investigadores de accidentes de trabajo que de pronto están acá, personas responsables de la implementación del sistema de gestión o personas interesadas también en conocer más de esta información. Entonces, mi idea es que de manera práctica y muy sencilla podamos tener conceptos claros. Me encanta y quiero decirles esto, que en ocasiones me escriben a mi WhatsApp y yo de verdad con todo el gusto les contesto. Me escriben estudiantes de universidades, personas que se están formando en este proceso y de verdad que con mucho gusto les puedo dar una orientación. Cuando me escriban, de verdad yo les respondo. Entonces también es una forma de poderlos conectar en esta comunidad. Hoy vamos a reconocer elementos básicos del accidente de trabajo, el manejo legal del accidente grave o mortal. Esto es importantísimo, amigos, porque hay una forma de conceptualizar y de saber qué es el accidente grave y qué no es accidente grave. Y vamos entonces, por último, vamos a ir identificando esos temas básicos de qué hacer en caso del accidente y a qué tenemos derecho, ¿no? También esto es importante porque esa conciencia que vamos a tener
es también enseñarle a los demás, es poder comprender que cuando a ustedes les llegue un caso o alguna persona les pregunte, ¿qué hago en tal caso? ¿Será accidente de trabajo o no? Ustedes ya tengan una idea. Y si hay una duda razonable, ya les voy a contar qué hacemos ante la duda. Cuéntenme qué les parece el tema, qué les parece la información y sin más preámbulos, empezamos. Wilmercito, ¿me acompañas en este proceso de evaluación? Claro que sí, doctora, estamos ya súper listos. Listo, amigos. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? En pantalla, yo voy a irles leyendo unas preguntas. Las preguntas tienen opción de respuesta falso o verdadero. Ustedes van a contestar la que más consideran que es acertada, que si se equivocan no importa, de verdad para esto estamos construyendo conocimiento. Ustedes pueden contestarlo desde su computador o desde sus dispositivos móviles, desde sus celulares también. Y yo leo la pregunta y Wilmer me ayudas entonces a leer las respuestas, ¿vale? Las respuestas y los porcentajes. Amigos, entonces, primera pregunta. Una T, recordando que AT es la sigla de accidente de trabajo. Una T es un suceso repentino que tuvo el potencial de causar un daño a la persona. Ojo con la formulación de la pregunta, léanla bien. Una T es un suceso repentino que tuvo el potencial de causar un daño a la persona. Esto es una premisa A, falsa o B, verdadera. Muchas gracias, doctora. Les recordamos a nuestros participantes, en su computador o dispositivo móvil les aparecerán estas dos opciones de respuesta. Ustedes deben seleccionar la que consideren es la correcta, tendrán 15 segundos para poder responder. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, un 59% de respuesta, B falso, un 41%. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con la segunda pregunta. El incidente de trabajo se debe reportar a la ARL. A, verdadero, B, falso. Lean bien la pregunta. El incidente de trabajo se debe reportar a la ARL. A, verdadero, B, falso. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 36% de respuesta, B falso, un 64%. Ahí ya nos vamos dando cuenta cómo vamos a direccionar la temática de hoy. Tercera y última pregunta. Según la teoría de la causalidad de Frank Wirth, por cada accidente mortal se presentaron 600 incidentes. Esto es A, verdadero, B, falso. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo inicial. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 72%, B falso, un 28%. Excelente, mil y mil gracias entonces a todos los que se dieron en el permiso de participar en este sondeo y vamos a empezar en este momento. En un momento voy a empezar a saludarlos, envíenme saluditos, cuéntenme de qué ciudades o en qué regiones se encuentran y planteen ahí sus preguntas que seguramente vamos a tener varias preguntas. Este proceso es bastante interesante. Amigos, vamos a empezar con el concepto del accidente de trabajo. ¿Qué es el accidente de trabajo? Y ojo con las palabras clave. Lo que les tengo en otro color son temas que es importante que tengamos en la mente. Un accidente de trabajo es un suceso repentino. Cuando hablamos de repentino, lo repentino es lo contrario a la premeditación. Si nosotros encontrásemos en un proceso de investigación de accidentes pruebas que el accidente fue premeditado, es decir, que una persona buscó de manera consciente generarse un daño, esto ya raya en otro ámbito, en el ámbito penal, de la culpa grave de la víctima. No es tan común ver que las personas busquen generarse un daño, porque es que uno nunca quiere generarse una afectación para su salud, mucho menos para su vida. Sin embargo, pueden existir ocasiones. ¿En qué momento se puede identificar una situación de estas? Y hay casos que se han visto
cuando hay personas que quieren de pronto obtener algún beneficio personal, que puede ser una prestación económica o una prestación asistencial. Empezando que porque el suceso es repentino, no debe ser nunca premeditado. Lo repentino es que sucede en un tiempo cierto y real. Por ejemplo, estoy yo aquí sentada frente a ustedes en cámara dictándoles esta capacitación, esta acción educativa, me caigo de la silla y por esa caída de la silla me golpeo la cabeza. Entonces, eso fue repentino. ¿Qué pasa en el tema de la premeditación? Miren, amigos, es importante que ustedes que están recibiendo esta información puedan asesorar también a sus compañeros. Toda la información que se enmarca dentro de un proceso de accidente de trabajo que conlleva a unas prestaciones económicas y asistenciales que se derivan del Sistema General de Riesgos Laborales son dineros públicos. Y al yo decir mentiras, mi accidente fue en la casa, pero voy a decir que fue en el trabajo para obtener un beneficio X o Y, esto puede tipificar también en falsedad en documento público, y esto puede rayar en un ámbito penal. Debe ser sobreviniente. ¿Qué quiere decir eso de sobrevinencia? Que sobreviene. La sobrevinencia, o sea, sobreviene por, quiere decir que es un hecho, que es una consecuencia de por causa o con ocasión del trabajo. La causa del trabajo es esa relación directa para la cual hemos sido contratados. Por ejemplo, el señor almacenista fue contratado para esto, para ser almacenista, para estar pendiente del inventario de la bodega. Y le cayó una caja en su pie. Esta lesión, esta caída de la caja le golpeó sus pies y sus dedos y le lesionó un dedito. Es una relación de causa, relación directa para la cual hemos sido contratados. O con ocasión del trabajo. Amigos, ojo con esta mnemotecnia que les voy a dar. Ocasión es igual a subordinación. No se les olvide, es diferente la causa y la ocasión. ¿Qué quiere decir la ocasión? Es posible que yo no esté dentro del horario laboral o en las instalaciones de la empresa y aún así estoy en una relación de subordinación. Quiere decir que puedo estar cumpliendo la orden de mi empleador. Empleador debe ser entendido no solamente una figura jurídica del representante legal. El empleador debe entenderse como esas personas o esos cargos que han sido delegados por la alta dirección para realizar las tareas. Por ejemplo, el empleador puede ser la figura de un jefe inmediato, de un supervisor de área. Con ocasión del trabajo. He sido contratado como almacenista, pero ese día no vino el mensajero y mi jefe inmediato me pidió el favor de ir al banco a realizar una vuelta de banco. Entonces yo estoy subordinado. Cruzando una calle, pues me caí dentro de un bache ahí en un hueco y me caí y me lesioné mi pie. Es un accidente con ocasión del trabajo, bajo una relación de subordinación, aún sea fuera del área de trabajo o fuera del horario laboral. Ténganlo presente. Necesariamente el accidente de trabajo debe producir un daño a la salud. Quiere decir lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o la muerte. ¿Dónde encontramos este concepto? En el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012. Generalmente a uno le pasa que nosotros leemos los conceptos, pero no los desagregamos. Y miren la cantidad de palabritas claves que encontramos acá. Repentino, causa, ocasión, daño a la salud. Eso es lo que tiene de diferente el accidente con el incidente. El incidente es también un suceso repentino que tuvo el potencial de generar un daño, pero no lo generó. El incidente es el mismo cuasi accidente. Me resbalé y casi me caigo. Afortunadamente no me caí porque mi compañero me sostuvo el brazo. Si me hubiera caído, hubiese tenido una lesión. El accidente de trabajo, amigos, se reporta ante la ARL. El incidente de trabajo no se reporta a la ARL porque es que el incidente no generó un daño a la persona. Es posible que el incidente haya causado una afectación patrimonial, por ejemplo, a un equipo, a una máquina o a una herramienta. ¿Qué sí tienen en común el accidente y el incidente? Que los dos deben ser investigados. ¿Por qué se debe investigar un incidente?
porque la repetición de incidentes al final va a causar la lesión. Los dos se investigan, pero el que se reporta a la ARL y a la EPS de manera simultánea es el accidente de trabajo. El incidente se investiga, pero no se reporta a la ARL. Ojo, porque esa es pregunta de la evaluación. ¿Por qué reportarlo simultáneamente a la EPS, el accidente de trabajo? Esto es una obligatoriedad legal, amigos. No solamente le reporto a la ARL, sino a la EPS del trabajador accidentado. Pero ¿por qué a la EPS? Me preguntaron en algún momento si el accidente no es de origen común. No, no es de origen común, pero la EPS debe ser conocedora de la atención médica que se le está dando también a su afiliado por si en algún momento hay una atención por EPS, ¿sí? Así sea accidente de trabajo. Entonces, ojo con esto, revisen si ustedes están reportando accidentes de trabajo tanto a la ARL y con simultaneidad a la misma EPS. Por aquí tengo el concepto del incidente de trabajo, que también está en el artículo 3 de la resolución 1401 de 2007. ¿Qué dice el concepto de incidente? Es el potencial, no se les olvide que hay un potencial de daño. Suceso acaecido en el curso del trabajo que tuvo un potencial de ser un accidente, donde hubo personas involucradas sin que éstas sufriesen una lesión. ¿Listo? Lo que el incidente sí puede generar es un daño a la propiedad o pérdidas en el proceso. Como sé que en este momento seguramente empiezan ustedes a tener preguntas de ¿esto será un accidente? ¿Será que no? Voy a completarles el concepto del accidente y las excepciones del accidente y enseguida paso al chat a mirar qué me están escribiendo y qué preguntas hay al respecto. Ojo con esto, amigos, y para que ustedes puedan asesorar también bien a sus compañeros cuando les pregunten o si hacen parte del equipo investigador de los accidentes, porque bien sea son un jefe inmediato, porque es un supervisor de área o porque hacen parte del COPAS. Aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo la autoridad de un superior inmediato. Recuerdan que hace un ratito les di el concepto de ¿cómo se llama esa palabra cuando uno está subordinado, así esté fuera de las instalaciones de la empresa o fuera del horario laboral? Es el accidente con ocasión del trabajo. Pero ojo con lo siguiente, la ARL, las ARLs en Colombia atienden las contingencias derivadas de la póliza de riesgos laborales que se pagan. Son prestaciones económicas, es decir, el pago de las incapacidades y prestaciones asistenciales, la atención médica que debe recibir esta persona para salvaguardar siempre su vida, su integridad y mejorar la condición de salud si es el caso. Sin embargo, esto es lo asegurable, lo que se le paga la póliza de ARL. Sin embargo, se abren otras responsabilidades. El tema de las responsabilidades legales dentro del Sistema General de Riesgos Laborales lo vamos a ver en otra acción educativa. Pero todos nosotros, y se los quiero ir adelantando, tenemos responsabilidad civil, penal, hay responsabilidad, puede haber responsabilidad solidaria de una empresa, hay una responsabilidad administrativa, puede haber responsabilidad laboral frente a todas esas instrucciones y órdenes que yo estoy dando como jefe inmediato cuando no planifico o no preveo un posible daño. Entonces no se trata de ir a dar instrucciones así por darlas, no me importa, pero usted a mí me entrega esa tarea en 2 horas y usted verá cómo lo hace. No es tanto así, amigos, porque la ley es clara en que todos somos responsables de apoyar y salvaguardar el tesoro invaluable que todos tenemos, que es la vida y que es la salud, la integridad de las personas. Entonces, hoy también quiero dejarles como mensaje que las tareas que nosotros desarrollemos deben estar planeadas y debemos prever posibles daños. Si prevemos posibles daños, podemos generar mejores controles. Aquel que se da en un traslado de trabajadores desde su residencia a lugares de trabajo o viceversa. Pero ojo, aquí está el condicionamiento, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Aquí no es que yo salgo de mi casa al trabajo porque tengo que ir a trabajar todos los días y tengo que regresar de la empresa a mi casa. Así me paguen auxilio de transporte o así la empresa me dé un auxilio de rodamiento.
Sí, si no hay una ruta que me pone la empresa para llevarme, pues en ese traslado no es accidente de trabajo, es accidente de origen común. El accidente de origen común lo atiende la EPS. El accidente de trabajo lo atenderá la ARL. Lo importante es que nunca la persona va a estar desprovista de una atención médica. Cuando requerimos la atención médica, eso es un derecho fundamental que tenemos, recibir atención médica adecuada, idónea y oportuna. El tema de los traslados. Hagan de cuenta esto. Salgo aquí a la esquina de mi casa y llega la ruta que dispuso el empleador. Me subo a la ruta. La ruta ya es un nexo causal, ya es como un vínculo que tengo con el empleador, esa ruta. Si esa ruta colisiona con otro vehículo y en esa colisión yo me golpeo en mi rodilla, entonces hay un daño para mí. En ese momento sí es un accidente de trabajo porque ahí el vínculo con el empleador es la ruta. Pero si yo me voy en un transporte público, aquí en Bogotá llámese Transmilenio, en las ciudades donde ustedes están, el transporte que ustedes utilizan, en esos trayectos no. ¿Listo? Esto es para que nos quede claro que el vínculo jurídico será ese transporte que suministra el empleador. Y dentro de esas actualizaciones y esos ajustes que se le hizo al concepto de accidente de trabajo a partir de la ley 1562 de 2012, porque antes de esta ley no estaba este aspecto, se tuvo en cuenta el tema del permiso sindical. El ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en un servicio sindical, o sea, esa función sindical, aunque se encuentre en un servicio sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función, ¿sí? La función sindical. La empresa tiene que entrar a dejar constancias, a dejar claridad cuando la ARL le pide alguna información complementaria. Recordemos, amigos, que en este proceso la ARL es una autoridad legal, son unos ojos del Ministerio de Trabajo y como empresas estamos en la obligación de dar respuesta oportuna dentro de los tiempos que así se establecen de las preguntas o complementos que tenemos que presentar cuando la ARL necesita determinar si sí es un accidente de trabajo o no es un accidente de trabajo, o sea, que es un accidente común. Y en ocasiones es posible que nosotros tengamos dudas. Yo lo llamo la duda razonable. ¿Será que esto sí es accidente de trabajo? Tengo la duda, no sé qué hacer. Siempre les voy a recomendar que frente a la duda reporten el accidente, que ya será la ARL a través de su equipo, comisión laboral, la que se encargará de determinar la causalidad. El nexo causal, la causalidad, que es actividad realizada por el trabajador versus el daño causado. ¿Listo? Frente a la duda, reportémoslo, porque hay casos de casos y cada caso puede tener su particularidad. Voy a hacer un momentito de conexión con ustedes. Quiero revisar el chat porque ya están que nos escriben bastante y me encanta que estén interesados en este tema. Voy a revisar qué nos dicen por acá y qué preguntas hay frente a este tema. Gracias, Brenda Patricia. ¿Cómo estás, Brenda? Brenda dice que interesante toda la temática. Karen Contreras, ¿cómo estás? Dice Karen que para una investigación de accidentes se debe hacer de forma inmediata. Hay un tiempo prudente para proceder, sí, señora. Karen, hay unos tiempos. Entonces, ya se los tengo en unas diapositivas más adelante con el artículo que soporta esta parte, pero les voy adelantando lo siguiente. Trabajador accidentado tiene la obligación de inmediatamente le ocurre el accidente, notificarlo a su jefe inmediato, al equipo de seguridad y salud, porque la empresa debe inmediatamente ocurre el accidente buscarle la atención médica necesaria, haciendo la llamada a la línea de servicio de la ARL para buscar cuál es el centro médico cercano, a dónde lo podemos remitir, porque siempre nosotros, todas las personas, tenemos un deber, el deber del socorro, el deber también como empresas de buscarle a esta persona accidentada por accidente de trabajo una atención oportuna, diligente e idónea. Entonces, esa notificación por parte del trabajador debe ser inmediata. No es que 4 días después, cuando ya me está doliendo la rodilla que me golpeé. No es 4 días después ni 5 días después, es inmediatamente. Que si el trabajador no lo dijo, pero me di cuenta yo como testigo o como jefe inmediato, como testigo, como jefe, estoy en la obligación también de informar.
Vamos a ver por acá qué me están diciendo, que hay muchas cosas que me escriben. Dices, hola Mario, ¿cómo estás? Mario Galvez. Mario dice que en muchas empresas se inventan protocolos para el reporte del accidente para evadir el reporte. Esto no es posible hacerlo, amigos. La ley es clara. La evasión del reporte del accidente de trabajo, si por omisión o por negligencia no lo hacemos como empresas, el trabajador mismo puede hacer la llamada a la ARL y no reportarlo. Pero si en una acción investigadora del Ministerio de Trabajo se puede comprobar que fue negligencia del empleador para reportarlo, para no dañar sus indicadores, esto puede ser sancionado, ¿no? Sanciones que pueden ir desde 200 hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, hasta el cierre parcial de una empresa o hasta el cierre total. O sea que con estos temas no se juega, es lo que les quiero decir. Estos temas son bastante delicados porque está en la mitad la vida de las personas. Sí, Mario, no, esto no es posible. Listo, listo. Ya les voy a contar los tiempos administrativos. Voy a saludar por acá a Olga Patricia Montañez, que nos saluda desde Pereira. Olga, Pereira me encanta. Para mí es indispensable en el formato de investigación la caracterización. Sí, señora. Tipo de lesión, parte del cuerpo afectada. Así es. Ya les voy a mostrar unos temas de esto. Hago una revisión más de otra pregunta y continúo porque muchas cosas que me escriben acá se las tengo para irles aclarando. Cuando hay un accidente de trabajo se reporta tarde, pero el trabajador renuncia. Mira que el reporte de accidente tarde es un tema de posible extemporaneidad. Ya les voy a hablar de la extemporaneidad del reporte y que si la empresa no sabe del accidente porque el trabajador no lo informó a tiempo, ¿cómo subsana esto? Porque ya no sería responsabilidad de la empresa, la responsabilidad es reportarlo. Así el trabajador no nos lo haya dicho a tiempo, pero ya les digo cómo es el tema de extemporaneidad y cómo es la constancia que ustedes deben dejar. Amigos queridos, es también accidente de trabajo el ocurrido por actividades deportivas, recreativas y culturales, ojo, siempre y cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria. Aquí hay dos cosas claves. El por cuenta. ¿El por cuenta qué significa? El patrocinio. La empresa me está patrocinando el 100% de la actividad. Entonces vamos a hacer un torneo deportivo. Entonces la empresa me está dando uniformes, me paga el arbitraje, las canchas. Si yo como trabajador debo aportar así sean 100 pesos de mi bolsillo, se desvirtúa el concepto de por cuenta. Bueno, entonces ahí el por cuenta es todo a cargo del empleador o en representación del empleador. Entonces en representación es que vamos a realizar una actividad en la que vamos a poner en alto el nombre del empleador si ganamos ese torneo interinstitucional, por decírselo de alguna manera, en representación del nombre del empleador o de la empresa usuaria, es decir, los trabajadores que están en misión en la compañía, que son de una empresa tercerizada o una empresa outsourcing, igual, si actúan por cuenta o en representación de su empleador, también se connota el accidente deportivo, recreativo o cultural. O sea, en estos espacios. ¿Qué debemos tener en cuenta acá? Siempre ante un accidente de estos, la ARL nos va a pedir constancias complementarias. Una constancia puede ser, por favor, señor empleador, certifique que esta actividad sí estaba siendo patrocinada por usted. En este patrocinio, ¿quiénes estaban participando? Es decir, ¿quiénes están dentro de la planilla de participantes? ¿Quién pagó esto? Entonces, la empresa está en la obligación de aclararle a la ARL estas preguntas, porque de ahí se va a derivar que el accidente se califique como sí accidente de trabajo o como no accidente de trabajo. Si el accidente se califica como no AT, las prestaciones económicas y asistenciales que se deriven de esto continúan con EPS. Y aquí va un poquito para poderles explicar tiempos. Niños, ¿qué vamos a hacer acá? Ojo con esta diapositiva porque aquí nos aclara muchas cosas del procedimiento que hacemos en caso de accidente de trabajo. Trabajador accidentado, les decía, es un deber que tiene, es una obligación informar inmediatamente a su superior inmediato o al equipo, a la persona del equipo de seguridad y salud
para que se le busque la atención médica oportuna. Ha ocurrido, y hay casos que he visto, que hay jefes inmediatos que se enteran del accidente de su trabajador, de su colaborador, pero se quedan callados. No, amigos, aquí no es me quedo callado. O no le voy a decir, ah, bueno, se punzó su dedo con una herramienta, eso póngase hielito. No, señores, porque nosotros no somos médicos. O de pronto si hay médicos y los médicos, si tenemos en sala médicos, me van a poder dar la razón o aclarar o complementar. No sabemos qué posible secuela también podamos tener por causa de esa lesión. Entonces yo no puedo decirle al otro póngase hielo y eso siga trabajando. No, si hay un accidente debemos continuar el protocolo. Y el protocolo es que debemos buscar que a esa persona le brindemos los primeros auxilios necesarios, adecuados, oportunos. Es en la empresa que le damos una primera respuesta adecuada. Por eso en las empresas debemos tener protocolos de atención, de primeros auxilios a través de la brigada de emergencias. Si no son empresas muy grandes, por lo menos, y si son empresas pequeñas, hay empresas de 5 trabajadores, de 2 trabajadores, ¿sí? Por lo menos que sepamos qué hacemos en caso de se cayó, se golpeó la cabeza, ¿qué hacemos? A las personas, a todos nosotros, nos deben buscar una atención médica oportuna, adecuada, porque es que tenemos derecho a salvaguardar lo más importante que tenemos, que se los he repetido mucho en esta formación: la vida, la salud, la integridad, el deber del socorro. Inmediatamente la persona que tiene esa responsabilidad en la empresa de hacer la llamada a la ARL tiene que hacer esa primera llamada. Esa es la primera conexión de notificación, la llamada telefónica. Llamamos a la línea de servicio, informamos, damos datos del trabajador accidentado, nos van a preguntar su nombre, número de cédula, qué estaba haciendo, qué le ocurrió, dónde se golpeó, qué ocurrió. Y con ese qué ocurrió, la ARL ya empieza y apertura un prefurat. Yo lo llamo el prefurat porque es ese primer documento que se abre. Después de esto, la empresa tiene un tiempo administrativo para complementar la información de ese reporte. Y dice la ley que dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente, si no es dentro de ese tiempo, se puede abrir algo que se llama la extemporaneidad. Ojo con lo siguiente, amigos, y estos son sondeos que yo hago permanentemente cuando capacito en estos temas. Les pregunto, ¿cuánto tiempo administrativo tiene la empresa para hacer el reporte, la notificación, o sea, el reporte del accidente, formalizarlo? Porque la notificación yo la hago ya, telefónicamente, pero ese reporte para complementar los datos del FURAT, amigos, esto se debe hacer, ojo con esta palabra conectora, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Hay personas que todavía contestan en 48 horas, otros dicen no, 24 horas, otros dicen 72 horas. La ley no nos habla en términos de horas, quitémonos eso de la cabeza, son dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente. Que el accidente ocurrió el viernes a las 4 de la tarde. En Colombia, los días sábados y domingos se consideran como no hábiles. Entonces, si fueran 48 horas y si el accidente ocurrió el viernes, quiere decir que el domingo tendríamos que estarlo completando la información y ese tiempo administrativo, no son en horas. Entonces sería lunes hasta el martes, que si el lunes es festivo, se corre un día al miércoles, ¿listo? Si alguna vez en la vida yo me los encuentro a ustedes de manera presencial, personalmente, y les hago esa pregunta, por favor no me lo vayan a contestar en términos de horas, son días hábiles. Esto para que lo tengamos bien en cuenta. La investigación del accidente. Entonces hay un tiempo también para activar a ese equipo investigador y realizar todo el proceso de investigación. En la investigación del accidente no vamos a buscar culpables, eso no nos compete a nosotros. En la investigación del accidente vamos a buscar hechos, causas reales. El tema de las causas y metodologías lo veremos en otro espacio, o pueden repasar todo este proceso de metodologías de investigación en el repositorio que tenemos en Posipedia, que ahí está la comunidad de investigación de accidentes, donde les explicamos metodologías de manera muy detallada. Esa investigación se debe realizar dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del accidente. Amigos, cuando la ley
y encontramos un artículo que dice siguientes. Siguientes es igual a días hábiles. Si fuese lo contrario, nos dijera días calendario, pues el tema es diferente, pero siguientes son días hábiles. Pero no quiere decir que esa investigación la vamos a aperturar 15 días después, cuando ya ha pasado 15 días siguientes. No, quiere decir que dentro de ese espacio de tiempo debemos tener formulada la hipótesis, las pruebas, tener una conclusión y haber planteado un plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, esto ténganlo en cuenta en los tiempos. Y al final vamos a implementar acciones preventivas, correctivas y de mejora para prevenir la recurrencia. Recurrencia quiere decir la repetición de otro daño, de otro accidente. ¿Cómo les parece el tema? Está chévere, ¿cierto? Voy a revisar rápidamente qué me dicen por acá en el chat, porque yo creo que esto está lleno de preguntas. Vamos a ver rápidamente qué me dicen por acá. Voy leyéndolo rápido. Bueno, el accidente que se reporta tarde, Ana María, era lo que te decía de la extemporaneidad. Entonces, ¿qué puede pasar? Miren, puede ser que la empresa tenga todo su esquema y su protocolo de reporte de accidente y se tiene claro que eso es inmediatamente, que se hace la llamada a la ARL y que tenemos claro los días dentro de esos 2 días hábiles siguientes para el reporte y formalizarlo con la ARL. Pero puede ser que el trabajador no nos informa. Entonces, hoy viernes, el trabajador se golpeó durísimo su rodilla con el cajón de su escritorio. Pero como son viernes 4 de la tarde, se va para su casa y dice, ay, yo me voy a poner pañitos de agua tibia, de agua fría, y me voy para mi casa. Listo, pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, y el jueves ya tiene esa rodilla inflamada, la tiene morada, está cojeando. Y ahí sí dice, me voy a contarle a la empresa. Le dice a la persona de seguridad y salud, imagínense que el viernes pasado me golpeé la rodilla durísimo y hoy estoy que no puedo caminar. La persona de seguridad y salud le va a decir, pero ¿por qué hasta ahora nos cuenta? Si eso tiene usted que informarlo inmediatamente. Igual, como empresa debemos hacer el reporte, o sea, tenemos igual que llamar a la ARL, tenemos que buscarle la atención médica a la persona y en el espacio de la descripción del accidente debemos escribir, dice el trabajador, 2 puntos, comillas, el relato del trabajador. Y nosotros tenemos que poner una observación donde decimos que la empresa no reportó dentro del tiempo de ley porque no nos habíamos enterado. Fue el trabajador el que informó tarde. Y seguramente la ARL nos va a pedir una constancia del empleador donde justifique ese tiempo de demora. ¿Por qué pasa esto, amigos? Miren, en Colombia, todas las ARLs tienen la obligación de, a finalizar el mes, le mandan un reporte al Ministerio de Trabajo informando a aquellas empresas que están reportando accidentes de trabajo de manera extemporánea, pero muchas veces no es por la empresa, no es que la empresa no quiera reportar, es porque no nos enteramos. Entonces, igual debemos dejar la constancia que no fue por omisión o negligencia del empleador, sino fue el trabajador. ¿Y qué pasa con ese empleado, ese trabajador que no notifica a tiempo y que sí pone en riesgo a la empresa frente a una investigación administrativa del Ministerio de Trabajo que podría conllevar a una sanción económica? Al trabajador se le puede abrir un proceso de descargos. Yo lo llamo debido proceso. En el tema constitucional a mí me gusta llamarlo un debido proceso. Muchas empresas lo llaman descargos. Y un incumplimiento del trabajador que ponga también en riesgo de alguna manera, como esa parte de la empresa, es una sanción económica que puede tener. Se le puede cancelar el contrato por justa causa y esto es avalado por la ley. Entonces es importante que los trabajadores también sepamos que esto no es que yo no reporto porque es que no se me antoja reportar. No, tenemos que hacer las cosas correctamente. Es importante que dentro de los contratos de trabajo ustedes determinen cuál es esa responsabilidad del trabajador frente a estos temas y también que lo tengan tipificado en el reglamento interno de trabajo como falta. ¿Qué falta tienen ustedes frente a que el trabajador no reporte el accidente a la empresa? Hay faltas levísimas, leves, graves y gravísimas. Muchas empresas lo tienen tipificado como una falta grave. Muy bien, voy a seguir por acá mirando rápidamente. Uy, Jenny Verónica nos saluda desde Dos Quebradas, Caldas, me encanta. Hola, a Mario ya me había saludado.
Esmeralda Lemus, un abrazo para ti desde Popayán y te encanta ese espacio. Manuel Perluz, estás desde Soledad, Soledad Atlántico, que es divino. Wilson Hernán Botina, me encanta de verdad leerlos, me encanta que estén aquí. Sí, premeditación, Mario, es un hecho pensado. Sí, señores, cuando uno planifica generarse un daño. Yo esperaría que eso no nos pasara a ninguno de nosotros, ¿no? Si el accidente ocurre en casa. Uy, Esmeralda, qué súper pregunta. Muchas empresas y muchos trabajadores continúan en casa porque estamos haciendo trabajo remoto y la ley nos permite el trabajo remoto o el trabajo en casa como una acción ocasional o excepcional o el mismo teletrabajo. Igual funciona, Esmeralda, mira, si ocurre un accidente en casa, la ARL va a entrar y como empresa debemos entrar a demostrar o a comprobar y nos van a pedir constancia frente a esto si el accidente fue por causa o con ocasión de su trabajo. Entonces, imagínate que me levanto un momentito y voy a calentar agua porque me quiero hacer un tinto. Esto no hace parte de la relación laboral con tu empresa, o sea, esto no es causa del trabajo. A ti no te han contratado para hacerte un tinto, ¿sí? Pero diferente es a que te caes de la silla donde estás trabajando. Eso es diferente. Entonces, siempre la pregunta conectora va a ser si es un accidente por causa o con ocasión. Ya les contaba la investigación de los accidentes. Esto es un tiempo dentro de esos 15 días siguientes. Esto lo vamos a revisar un poquito más a fondo en la comunidad, en otra acción educativa, en esta misma comunidad, del ciclo de mejora continua. ¿Qué hacemos en el planear, en el hacer, en el verificar y en el actuar? Porque en cada punto hay una forma de actuar, ¿no? Entonces eso se los voy a enseñar próximamente. No olvidemos, amigos, que hay un accidente de trabajo, el equipo, la persona de seguridad y salud en el trabajo debe ser enterada para que haga el reporte del accidente, para que en la parte de acá abajo quede quién es el responsable de esa notificación y esta persona debe activar al equipo investigador. El equipo investigador está tipificado en el artículo 7 de la resolución 1401-2007 que dice, debe estar como mínimo, ojo porque siempre hay palabras claves, como mínimo, jefe inmediato o supervisor del área donde ocurrió el accidente. Quiere decir que si el jefe inmediato no puede, hay un supervisor del área del lugar donde ocurrió el evento. Como mínimo, un delegado del COPAS, o si no tenemos COPAS porque somos empresas de menos de 10 trabajadores, un vigía. Dice que como mínimo, esto quiere decir que no tenemos que estar todo el COPAS ahí haciendo la investigación. ¿Por qué, amigos? Porque es que imaginen ustedes 8 personas, principales y suplentes, más el jefe inmediato, más el encargado del sistema de gestión, haciéndole entrevistas a una persona que se accidentó. O sea, la persona se puede sentir cohibida, ¿no? Entonces, un equipo investigador es eso, como mínimo jefe inmediato o supervisor, un delegado del COPAS. ¿Quién elige al delegado del COPAS? Lo puede elegir el presidente o la presidenta del COPAS o el COPAS en pleno, de acuerdo a la afinidad que tenga con el caso, al conocimiento, listo. Y debe estar el encargado del sistema de gestión. Un profesional también con licencia vigente, la que es avalada por la Secretaría de Salud, cuando el accidente es grave o es mortal. Aunque hoy día ese mismo responsable del sistema de gestión es la misma persona con licencia. Entonces pueden ser esa misma persona, profesional con licencia y encargado de seguridad y salud, una misma persona. Esto entonces para ir como aclarando lo que les acabo de decir. Ese es el tema de los tiempos. El tema del accidente grave. Cuando hay un accidente grave o un accidente mortal, inmediatamente se le reporta a la ARL, también a la EPS, debemos reportarle al Ministerio de Trabajo a través de la dirección territorial. A través de la Dirección de Riesgos Laborales, que está en la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. También dentro de ese tiempo de ley, dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento. Esto es obligatorio. No reportarle un accidente grave o mortal al ministerio, igual ellos se van a enterar. Se enteran porque es que la ARL también está en la obligación legal de reportar esos accidentes mortales o graves de una empresa. Entonces, no vayamos nunca a actuar por omisión, amigos, porque la omisión o la negligencia nos la pueden sancionar durísimo. Les decía el plazo para investigar los accidentes dentro de esos 15 días siguientes, que son días hábiles. Esto lo vamos a ver en las próximas
Acciones educativas, pero aquí quiero aclararles lo siguiente, amigos. Accidente grave. ¿Qué es el accidente grave? Y después de este concepto pasamos a la evaluación. Es aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal, fractura de huesos largos como fémur, tibia, peroné, húmero, radio o cúbito. Trauma cráneoencefálico. Uno dice es trauma cráneoencefálico leve o severo. No importa, si el diagnóstico médico es trauma cráneoencefálico, el accidente es grave. ¿Cómo determinamos nosotros si la fractura fue de huesos largos o cortos si no somos médicos? Tú puedes ser administrador, tenemos un ingeniero, tenemos un auxiliar administrativo, tenemos un estudiante en práctica. No somos médicos, yo soy abogada. Entonces, ¿qué vamos a revisar? El certificado de la incapacidad, que ahí nos dan un código, nos dan un diagnóstico y los diagnósticos son códigos. Por ejemplo, nos dicen, el código es, les voy a decir cualquier locura, N129. Entonces nos vamos a la tablita de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es la tablita que se llama la CIE10, así se llama, C de casa, I de iglesia, E de enano 10. Y ahí está la relación de todos los códigos. Entonces, el Ministerio de Salud tiene aprobado para Colombia esa revisión de esos códigos. Por eso los médicos escriben en términos de códigos. Y ahí podemos mirar si fue una fractura de hueso largo o una fractura de hueso corto. La diferencia entre un hueso largo y un hueso corto es que el de hueso corto, si fue la fractura de hueso corto, hagan de cuenta la fractura de una falange del dedo, eso es hueso corto. Se trata en la empresa, se investiga, se le da la atención médica al trabajador, pero en ese caso no se reporta al Ministerio de Trabajo. El de hueso largo sí. Todo lo que tenga que ver con quemaduras de segundo y tercer grado, lesiones severas de mano, como aplastamiento, quemaduras de las manos, lesiones severas que comprometan la columna vertebral con compromiso de la médula espinal, lesiones oculares que me afecten mi agudeza o campo visual y lo que comprometa mi capacidad auditiva. Esto es accidente grave. Por ahí en el chat me decían que esto es lo que vamos nosotros a identificar, pero esto lo identificamos ya en la investigación. La naturaleza de la lesión, el parte de cuerpo afectada, el agente de la lesión, las causas de los accidentes y los tipos de accidentes. Obviamente, el FURAT, el registro del FURAT, del registro que nos da la ARL para el reporte, ahí nos va llevando paso a paso para ir como desagregando, ir explicando un poquito mejor qué fue lo que ocurrió y qué parte del cuerpo se lesionó. Y lo que les dije hace un ratito, esto solamente es para ir como clarificando conceptos que lo vamos a profundizar en otras temáticas, es el nexo causal. Siempre nos vamos a preguntar cuál es el vínculo que me une entre la conducta realizada, es decir, la acción que yo realizaba, la tarea, y el daño causado. Si ese vínculo es esa tarea que yo hacía, trabajaba en el computador, en mi horario laboral normal, estaba haciendo la tarea para mi empresa, en trabajo en casa, si sea en trabajo remoto, me caigo de la silla. Ahí hay un vínculo, una relación directa. Y el vínculo no es, estaba calentando agua para hacerme un tinto y me quemé con esa agua. Entonces, siempre pregúntense esto, ese vínculo. Y en el tema, porque esto es una pregunta de la evaluación y ya pasamos a la evaluación porque el tiempo nos voló, es lo siguiente. Miren, la pirámide de Frank Beer nos dice que por cada accidente mortal, por cada muerte que se causa en una empresa por accidente de trabajo, hubo 10 accidentes graves. Y antes de 10 accidentes graves se presentaron 30 accidentes, 30 los que uno dice, entre comillas, fue una bobada, que realmente no es ninguna bobada. Pero antes de un accidente mortal, tuvimos 600 oportunidades para haber hecho algo. Es decir, tuvimos 600 luces rojas que se nos encendieron y nos dijeron, ojo porque ahí va a pasar algo, puede haber una fatalidad. Hubo 600 incidentes, hubo 600 incidentes, lo cual nos invita a empezar a ser más preventivos desde la notificación, el reporte, la identificación de los incidentes, más que de ser reactivos, porque generalmente uno se va es al reporte del accidente, pero no lo hacemos con los incidentes. Amigos, les dejo una bibliografía de donde consulto esta información para que podamos seguir avanzando en esta comunidad. Wilmercito, explícame por favor por qué el tiempo se pasa tan rápido.
Doctora, Se cuando los pasa temas son tan volando. interesantes, pasa. No, es increíble, el tiempo se me pasa volando. Bueno, amigos, vámonos al espacio de evaluémonos. Mientras estamos revisando las preguntas y ustedes van contestando, yo voy leyendo otra pregunta para poder responder, ¿vale? Entonces, primera pregunta de la evaluación para saber cómo nos fue. Un accidente de trabajo es un suceso repentino que tuvo el potencial, ojo con esa palabra, el potencial de causar un daño a la persona. Esto es A, falso, B, verdadero. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero, un 64% de respuesta. B falso, un 36%. Doctora Hilda, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Amigos queridos, miren, la B decíamos que era verdadero, ¿cierto? Y la A que decíamos que era falso. Amigos queridos, la respuesta es falsa. ¿Por qué razón? Recuerden que el accidente de trabajo es un suceso repentino que sí causó el daño. Lo que genera el potencial del daño es el incidente. Entonces ahí la respuesta es falsa. A quienes contestaron falso, un aplauso para ustedes. Estuvieron súper atentos. Muy bien a los que contestaron falso. Verdadero, vamos a volver a repasar los conceptos. Toda esta información nos queda cargada en Posipedia para que hagamos el repaso cuando necesitemos. Segunda pregunta. El incidente de trabajo se debe reportar a la ARL. El incidente. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 21% de respuesta. B falso, un 79%, doctora. Excelente, subimos, niños, felicitaciones. El incidente de trabajo, y aquí aprovecho para responderle a Jenny Verónica Cardona que me pregunta eso, pero si el incidente no se reporta a la ARL y más adelante muestra al trabajador molestia, mi hermosa, es que si es incidente no le causó daño a la persona, el incidente causa daño patrimonial a la herramienta o a un proceso. Si hubo un daño, un impacto con la persona, con el trabajador, así sea un trauma de tejidos blandos que no sea visible a mis ojos, eso ya es un accidente. ¿Listo? Entonces, para que tengas presente el concepto incidente y accidente. Tercera y última pregunta. Según la teoría de causalidad de Frank Beard, por cada accidente de trabajo mortal se presentaron 600 incidentes. Esto es A verdadero, B falso. Fue la última diapositiva que les presenté. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero, un 94% de respuesta. B falso, un 6%. Doctora Hilda, cuéntanos qué tal nos fue en nuestra No, pues última pregunta. que yo los amo y los adoro porque es que sí ponen atención, Wilmercito. La respuesta es verdadera. Claro, por cada accidente mortal tenemos 600 alarmas que se prendieron. 600, casi me caigo, pero no me pasó nada. El cuasi accidente. Ahí es donde tenemos un reto, amigos, empezar a revisar ese reporte de actos y condiciones inseguras para que el accidente no se genere. Gracias, Wilmercito. No me puedo ir sin responderle aquí lo último a Nafi Yanine Cuchimba. Y a Miriam Janet, que nos preguntaban que si todos los accidentes de trabajo se deben reportar a la EPS, así no sean graves. Sí, niños, es una obligatoriedad legal, esto está ya tipificado normativamente, se reporta a ARL y se reporta a la EPS de manera simultánea. No me queda sino agradecerles a todos por su conexión, por su atención, por haber estado ahí tan presentes y nos vemos en la próxima acción educativa. Muchísimas gracias, Dulmercito, por haberme acompañado el día de hoy. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta tu primera acción educativa de tu comunidad de conocimiento. Agradecemos igualmente a todos nuestros participantes por acompañarnos en la acción educativa de hoy. Los invitamos como siempre a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate.
Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.